Buenas noches, Europa, buenas tardes, Venezuela, hola mundo. Am, Estamos al lunes 9 de octubre de 2023, son las 22:21, o sea, las 10:21 de la noche. Vamos a hacer un breve video acerca de en qué consiste el cambio de la edad moderna en historia, que en filosofía es distinto, a la edad contemporánea. ¿Qué marca el comienzo de la contemporaneidad en historia? En historia, estamos hablando de Occidente, por supuesto, en historia el marco que cambia, el marco donde se pasa de la edad moderna, donde estaba el Estado absoluto, el viejo régimen, a la sociedad estamental, bueno, en España, en Europa y también en América, en Nueva York, en Estados Unidos y en Europa, en el mundo occidental de ese momento, el cambio de época de la modernidad a la contemporaneidad lo marca el cambio de súbdito a ciudadano. De súbdito a ciudadano. Ese ciudadano puede estar en una monarquía constitucional, en una monarquía parlamentaria o en una república. Pero ya no hay más monarquía absoluta. La monarquía absoluta se tiene que haber quedado en el XVIII, en el siglo XVIII. Sabemos que Inglaterra se adelantó y se convirtió en monarquía constitucional o parlamentaria. Cuando trata el caso de Inglaterra, que por ahí está en un video, digo cuál es la diferencia entre constitucional y parlamentaria. Porque Inglaterra no tiene constitución, lo que tiene es una carta magna, una carta de derechos. Bueno, a Inglaterra se adelanta Francia específicamente, que tiene la Revolución Francesa, la burguesa, en el siglo XVIII, 1789. Y en el siglo XVII comienzan las dos revoluciones inglesas y la revolución, una de ellas la Revolución Gloriosa, que logra cambiar de monarquía absoluta a monarquía constitucional o parlamentaria. En una monarquía constitucional o parlamentaria ya no eres súbdito, aunque haya rey, ya eres ciudadano. Bueno, el paso del modernismo a la contemporaneidad es el paso de súbdito a ciudadano. Y en eso consiste la revolución liberal. En España, por ejemplo, el Estado español nace en el año 1812, con la primera Constitución española, la PEPA, es decir, la Constitución de Cádiz. Antes de 1812, ¿qué teníamos en España? Un rey, un monarca. ¿Cómo se le llama también a los reyes y monarcas? Se les llama soberanos. Pues teníamos un rey, un monarca, un soberano, ¿no? ¿Y el soberano qué era? El propietario de España. Pero España en 1812, con la Constitución de Cádiz, pasa de un rey, es decir, de un soberano propietario de todo, a la soberanía nacional. Entonces el cambio de modernidad a contemporaneidad también es o se denota por el cambio de la soberanía que pasa del rey a la nación. Soberanía nacional pasa del rey a la nación. De súbdito a ciudadano, de soberanía del rey a soberanía nacional. Las revoluciones agrarias del siglo XVII
tuvieron consecuencias políticas en el 19, debido a que provocaron concentración de gente en las grandes ciudades, lo que nunca antes se había visto. Por ejemplo, ¿cuál es la concentración de población más grande del mundo? ¿Dónde está? Bueno, hasta hace poco estaba en el delta del río de la Perla. Eso no dice mucho, pero si les digo Hong Kong, ahí está la mayor concentración de población del mundo, la mayor densidad, 13 millones de habitantes. Ahora, esto lo dicen muchos libros, pero yo creo que Ciudad de México supera este número de habitantes con creces, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando en este momento, principios del siglo XIX, finales del XVIII, estamos hablando del mundo occidental y todavía Ciudad de México no se tomaba en cuenta. Entonces, ¿qué produce la revolución agraria con esta concentración de población, etcétera? Produce concentración de riqueza. Es decir, la revolución agraria que viene de la revolución industrial y que crea la burguesía, tiene unos métodos de producción y de producción agrícola también tan fenomenales y bestiales que el propietario de esos medios de producción empieza a concentrar una cantidad de riqueza enorme. Entonces se crean estas personas muy, muy ricas y la marginalidad, los obreros y los que ni siquiera son obreros, los jornaleros que ni siquiera son campesinos con tierras propias. Entonces esto produce la concentración de riqueza en un grupo de personas y allí comienzan las clases sociales, porque en la modernidad no había clases sociales, había estamentos. La monarquía, la aristocracia, el clero, los nobles, el tercer estado. Pero ¿qué hay en la contemporaneidad? Clases sociales. Y las ha producido la revolución industrial, que incluye la revolución agrícola. Hay una mayor producción agrícola debido a la revolución agraria, producto de la revolución industrial. Una mayor producción agrícola implica un aumento de la demografía porque acaba con el hambre. La tónica antes de la revolución industrial y antes del siglo XIX europeo, la tónica era morirse de hambre. Morían millones de personas de hambre. La revolución agraria acaba con el hambre y eso hace que menos gente muera y más gente se reproduzca. Entonces implica un aumento de la cantidad de gente, un aumento de la demografía. En segundo lugar, la revolución agraria libera muchísima mano de obra, porque hay cosas que antes hacían a mano y que ahora las hacen las máquinas. Entonces libera un montón de mano de obra que se va ¿a dónde? A la industria. Y en tercer lugar, hay mayor población y hay mayor concentración de la población. ¿Y esto qué implica? Mayor actividad política. Ahora, ¿cuándo comienza lo contemporáneo? Ya dijimos que en España comienza en 1812, aunque España va a vivir un retroceso a la monarquía absoluta con Fernando VII, ¿no? Que es lo peor que le ha pasado a España. Pero no estamos en ese tema. En Estados Unidos, ya dijimos que en España comienza en 1812 y en los demás países de la Europa Occidental ya había comenzado la contemporaneidad. Y en Estados Unidos comienza cuando las 13 colonias se dotan de una constitución. Allí empieza la modernidad en Estados Unidos y este dato es importantísimo porque Estados Unidos tiene un papel enorme en lo que es la modernidad y en el paso de súbditos a ciudadanos. Primero fue la Revolución Inglesa
luego la norteamericana y después la francesa. La Revolución Francesa está inspirada por la Revolución norteamericana y no al revés. Entonces, la contemporaneidad empieza en Norteamérica cuando las 13 colonias se dotan de una constitución, se reúnen y escriben una constitución. De hecho, hoy en día todavía las matrículas o las placas de los coches en Washington dicen no tax, no representation. O sea, si no hay representación, no hay impuesto. Es decir, si yo no estoy representado en el Congreso, no pago los impuestos. Porque ellos tienen, los norteamericanos tienen una gran conciencia de que ellos eligen a los diputados y senadores. Y tienen una gran conciencia de que ellos los eligen como sus representantes. Es decir, no los eligen para que los senadores y diputados hagan lo que le dé la gana, y ni para que el presidente haga lo que le dé la gana, no. Son los representantes del pueblo norteamericano. Le ceden la soberanía a los diputados y al presidente durante un tiempo para que los represente. Pero el pueblo, o sea, la soberanía no reside en diputados ni en el presidente, reside en el pueblo, es decir, en la nación norteamericana. Entonces, por eso las placas dicen no tax, no representation, porque si tú no me dejas, si yo no tengo representantes en el gobierno, yo no pago impuestos. Por otra parte, hay que recordar una cosa muy interesante, ¿no? Que creo que la vimos, está por allí en algún video de la Revolución Inglesa. En Inglaterra se prohíbe el catolicismo, ¿no? Las razones están en los videos de la Revolución Inglesa. Ahora, se prohíbe el catolicismo y entonces se piensa, bueno, vamos a ser todos protestantes. Las causas de prohibir el catolicismo ya las analicé en otros videos. Bueno, entonces somos protestantes, porque cristianos somos. Pero el rey dice, no, protestantes no. Y nacionaliza el protestantismo y lo llama anglicanismo. Somos anglicanos, porque anglicanismo viene de anglosajón, es decir, inglés. No querían ver su religión ligada a un movimiento que surge en Alemania. Ellos son muy suyos, ¿no? Bueno, esa iglesia anglicana, que con el tiempo el anglicanismo muestra algunas diferencias con el protestantismo, esa iglesia anglicana es una iglesia nacional, la única iglesia nacional del mundo, la única, y todavía lo es, porque es la iglesia de Inglaterra, y el rey de Inglaterra, que ahora es Carlos III, es el jefe de la iglesia anglicana. En Inglaterra no se han separado política y religión. El jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, en este caso Carlos III. Antes la señora que acaba de morir, la reina Isabel. Los reyes son los jefes de la iglesia en Inglaterra, de la iglesia anglicana. Por lo tanto, es una iglesia nacional. Hoy en día sí pueden vivir personas de otra religión allí. En el siglo XVII no. Hay antecedentes de esto. Ha pasado esto en alguna época de la historia en que el poder de la iglesia y el poder político lo tenga la misma persona. Ha pasado. Todavía hoy en día pasa en un estado muy pequeñito que queda en el medio de una ciudad, que es el Estado del Vaticano. En el Estado del Vaticano, el poder político, o sea, en el Estado del Vaticano, el presidente de ese estado es el Papa y también es
el jefe de la Iglesia Católica, pero es el presidente del Vaticano, es el jefe de Estado, para decirlo más correctamente, del Vaticano. Y hace siglos, pues cuando el Vaticano corría riesgos, el Papa no era como lo ven hoy en día, andaba a caballo con los ejércitos detrás. El Papa es un jefe de Estado, no solamente es el jefe de la religión católica, es un jefe de Estado. O sea que tenemos ya dos estados, ¿no? Actualmente, donde el jefe de la religión es el mismo jefe del Estado. Inglaterra, bueno, Reino Unido y el Vaticano. Pero esto también sucedió en los califatos. Mientras hubo califatos, sobre todo en España, el jefe, el califa, que era el jefe del Estado, también era el jefe de la religión musulmana de ese Estado. Enrique VIII, un rey muy conocido, inglés, funda la primera iglesia nacional, es decir, anglicana, en Inglaterra. Recuerden que todavía en esa época no había Gran Bretaña y mucho menos Reino Unido. La gran construcción política del siglo XIX es el Estado-Nación. Es la gran construcción política del siglo XIX. El Estado-Nación. Eso hay que tenerlo muy presente. Y hablando de los Estados Unidos, es que también hay videos en este canal. La primera gran colonia, o sea, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se rebela, cuando las 13 colonias se rebelan, eran 13 colonias distintas. Entonces Inglaterra le declara la guerra a cada una de ellas aparte, una tras otra. Le declara la guerra a Filadelfia, le declara la guerra a Nueva York, le declara la guerra a New Jersey, etc. Ahora, la primera gran colonia era Filadelfia. ¿Y por qué Filadelfia? Era la colonia de la hermandad. ¿Y por qué Filadelfia? Porque tenía un puerto importantísimo, el más importante en ese momento, que era el puerto de Boston, o que es el puerto de Boston. Ahora, Gran Bretaña no acepta la independencia de Estados Unidos y le declara la guerra, como dije, a cada colonia. Y las colonias, las 13 colonias, crean un ejército continental, así lo llaman, y colocan de general en jefe de ese ejército a George Washington. George Washington había sido un militar perteneciente al ejército de Inglaterra, creo que capitán. Pero en América se había casado, había formado un hogar y le había parecido conveniente que esas colonias se independizaran, y ha sido un inglés, traidor a la corona inglesa, todavía no existía la británica, el que comanda el ejército continental de los Estados Unidos, gana la guerra de independencia y se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Nacido inglés y después de la independencia convertido en estadounidense. Bueno, esto es una introducción a la edad contemporánea. Espero les haya interesado y les haya servido de algo. Muchas gracias.